Infancia y raíces cristianas en Antioquía. Hablar de San Ignacio de Antioquía es remontarnos a los albores mismos de la Iglesia. Para comprenderlo, es necesario situarnos en su tiempo y en el ambiente en que creció, pues Ignacio fue testigo directo del nacimiento del cristianismo y discípulo de los mismos apóstoles, lo cual lo convierte en un testimonio vivo de la fe de los primeros cristianos. Antioquía. La cuna de un cristiano Ignacio nació alrededor del año 35 de Cristo, muy probablemente en la ciudad de Antioquía de Siria, la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría. Antioquía era un hervidero cultural. En sus calles se mezclaban griegos, romanos, judíos y pueblos orientales. Era también una ciudad muy próspera, llena de comercio y vida social, pero marcada por la idolatría y las costumbres paganas. Sin embargo, Antioquía tiene un lugar privilegiado en la historia del cristianismo. Fue allí donde, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, los seguidores de Cristo fueron llamados por primera vez cristianos. Hech 11:26. Además, Antioquía se convirtió en una de las sedes principales del cristianismo primitivo, junto con Jerusalén, Roma y Alejandría. Ignacio, desde su niñez, creció en este ambiente vibrante y en plena expansión del Evangelio. Su familia, aunque los detalles históricos son escasos, parece haber estado vinculada de algún modo a la naciente comunidad cristiana. La tradición cuenta que Ignacio recibió la fe de manera temprana, probablemente a través de discípulos directos de los apóstoles. Un niño marcado por la enseñanza apostólica. Las fuentes patrísticas posteriores afirman que Ignacio fue discípulo de San Juan Evangelista y cercano a San Pedro. Esto no debe sorprender, pues los apóstoles, después de Pentecostés, predicaron en diferentes regiones, y Antioquía fue un lugar clave de su misión. La misma escritura nos dice que San Pedro residió allí por un tiempo antes de dirigirse a Roma, Gal 2:11. Se cree que Ignacio, siendo aún joven, habría escuchado de labios de los apóstoles las enseñanzas sobre Jesús, su pasión, su resurrección y la esperanza del reino de Dios. En él encontramos el eco de esta enseñanza directa. Toda su vida, sus escritos y finalmente su martirio muestran una fidelidad absoluta a la tradición recibida de los apóstoles. Una tradición piadosa, transmitida en Oriente, incluso señala que Ignacio podría haber sido el niño que Jesús tomó en brazos en el pasaje del Evangelio donde dijo: «Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Meta 18:3-5. Aunque no hay pruebas históricas firmes de esta afirmación, la tradición buscaba mostrar la pureza y docilidad de este hombre que, desde pequeño, habría estado unido de manera especial a Cristo. El despertar de su fe, en un mundo hostil, donde la mayoría de los habitantes de Antioquía adoraban a dioses paganos, Ignacio creció como cristiano. Esto implicaba valentía, pues desde los primeros años la Iglesia ya sufría incomprensión y persecución. Ser cristiano significaba vivir distinto, compartir lo que se tenía, rechazar la idolatría, vivir la castidad y reconocer a Jesús como el único Señor. Ignacio fue formado en esa radicalidad evangélica. El ambiente de Antioquía, tan cosmopolita y lleno de tentaciones, contrastaba con la vida sobria y fraterna de los primeros cristianos. Ignacio aprendió pronto que ser seguidor de Cristo no era un privilegio cómodo, sino un llamado a la entrega y al sacrificio. Esta convicción lo acompañará hasta su martirio, preparación para un futuro de servicio. Desde joven Ignacio mostró un carácter fuerte, decidido y lleno de pasión. Su fe no fue superficial. Se forjó en la oración, en la escucha de la palabra y en la cercanía con los pastores de la Iglesia. Seguramente participó en las primeras liturgias cristianas, donde el pan y el vino se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo, una convicción que luego defendería con tanta fuerza en sus cartas. En él se gestaba ya la vocación que lo llevaría a ser pastor y guía de la Iglesia. Su amor por Cristo y su adhesión a los apóstoles lo preparaban para recibir, años después, la enorme responsabilidad de pastorear la comunidad cristiana de Antioquía, una de las más importantes del mundo antiguo. Con esta primera parte comprendemos que Ignacio no fue un hombre cualquiera. Su vida estuvo marcada desde el inicio por la gracia de Dios y por la cercanía con los apóstoles. Nació en un tiempo y en un lugar privilegiados y supo responder con generosidad a la llamada del Señor. Ignacio, obispo de Antioquía y pastor del pueblo de Dios.
La vida de San Ignacio de Antioquía adquiere una nueva dimensión cuando, después de su juventud marcada por la enseñanza apostólica, fue elegido como obispo de la comunidad cristiana de Antioquía. Este hecho no fue menor, pues la sede antioquena tenía un papel de primer orden en la historia de la iglesia primitiva. Desde este ministerio, Ignacio se convirtió en uno de los grandes testigos de la fe y en un auténtico padre espiritual para los cristianos de su tiempo. Antioquía, un faro del cristianismo primitivo. Antioquía, como ya vimos, no era cualquier ciudad. Situada en Siria, era considerada la puerta de Oriente y un punto de encuentro entre culturas. Su importancia económica y política la convertía en una urbe estratégica para el Imperio Romano, pero para la Iglesia tenía un valor aún más grande. Fue aquí donde se consolidó una comunidad ferviente y misionera. San Pedro mismo había ejercido allí como primer obispo antes de trasladarse a Roma, y San Pablo había predicado en sus calles junto a Bernabé. Antioquía, pues, era un lugar con raíces apostólicas profundas. Ser obispo en esta ciudad equivalía a cargar con una gran responsabilidad. Pastorear a una comunidad numerosa, diversa y a menudo perseguida. El llamado al episcopado Ignacio, por su fidelidad, sabiduría y cercanía con los apóstoles, fue elegido hacia el año 70 d.C. como obispo de Antioquía. Su elección no fue casual. Los cristianos reconocían en él un hombre de oración, de profunda humildad y al mismo tiempo con una firmeza inquebrantable. Desde este momento, Ignacio asumió plenamente el papel de padre y guía espiritual. Como buen pastor, no se limitó a gobernar desde la autoridad, sino que buscó siempre estar cerca de los fieles, acompañar sus sufrimientos y fortalecerlos en la fe. Su vida estaba marcada por un deseo profundo, que todos permanecieran unidos en Cristo bajo la enseñanza de los apóstoles. Un pastor en tiempos de prueba. El tiempo en que Ignacio ejerció como obispo no fue fácil. El Imperio Romano miraba con recelo a los cristianos, pues estos se negaban a rendir culto al emperador y rechazaban los sacrificios a los dioses paganos. Aunque aún no existía una persecución universal, sí había frecuentes hostilidades y brotes de violencia local contra los creyentes. Ignacio debía animar a su rebaño en medio de estas pruebas. Con palabras encendidas, recordaba a los cristianos que no debían avergonzarse del Evangelio ni temer a los perseguidores. El mismo Ignacio vivía lo que predicaba. No buscaba privilegios ni seguridad, sino ser un testigo valiente de Cristo, aún a riesgo de su vida. La espiritualidad de un obispo apostólico. La espiritualidad de Ignacio como obispo se resume en tres ejes fundamentales. 1. Unidad en la Iglesia. Ignacio insistía en que los cristianos debían estar unidos en torno a su obispo, a los presbíteros y a los diáconos. Veía en esta estructura jerárquica no un mero orden humano, sino un reflejo de la voluntad de Cristo y de la comunión con los apóstoles. Para él, la Iglesia no era un grupo disperso de creyentes, sino un cuerpo vivo en el que Cristo es la cabeza. 2. Eucaristía, centro de la vida cristiana. Desde el principio, Ignacio defendió con pasión la verdad de la Eucaristía como el cuerpo y la sangre de Cristo. No la veía como un simple símbolo, sino como el alimento divino que unía a los cristianos con su Señor. Este amor por la Eucaristía será más evidente en sus cartas, pero ya en Antioquía la promovía como el corazón de la vida comunitaria. 3. El amor hasta las últimas consecuencias. Ignacio comprendía que ser obispo significaba estar dispuesto a dar la vida por su pueblo. Veía en el martirio no una tragedia, sino la máxima configuración con Cristo. Por ello, desde el inicio de su ministerio se preparaba interiormente para entregar su vida por el Evangelio si fuera necesario. El teóforo, el que lleva a Dios. Una característica interesante de Ignacio es que él mismo se presentaba en sus escritos con el título de teóforo, que significa el que lleva a Dios. Con esta expresión no buscaba darse importancia, sino mostrar la identidad del cristiano como alguien que lleva a Cristo en su corazón y en su vida. Para él, ser cristiano no era un título externo ni un nombre vacío, era ser portador de la presencia de Dios, irradiar a Cristo en las palabras, en los gestos y en las decisiones cotidianas. Como obispo, se esforzaba en que sus fieles comprendieran esta grandeza y vivieran a la altura de su vocación. Antioquía bajo la prueba del imperio. Durante el episcopado de Ignacio, la iglesia de Antioquía creció en número y en fervor, pero también estuvo bajo la presión de las autoridades romanas.
Los cristianos eran acusados de ser enemigos del orden público por no participar en el culto al emperador. Ignacio, con valentía, defendía la fe de su pueblo y exhortaba a no ceder ante el miedo. Él mismo sabía que su destino podía ser la persecución y la muerte, pero en lugar de esconderse, se ofrecía como ejemplo de fortaleza. Su testimonio de confianza en Cristo inspiraba a muchos a permanecer firmes. De un obispo apostólico que preparaba su entrega, así fue la vida de Ignacio durante décadas. Un pastor incansable, un padre cercano, un maestro fiel a la tradición apostólica. Su autoridad no se basaba en el poder, sino en la coherencia de su vida. Era capaz de consolar a los afligidos, corregir a los que se desviaban y encender el amor de los fieles por Cristo. Sin embargo, su historia no terminaría allí. Llegaría un momento decisivo en el que Ignacio dejaría de ser solo un guía espiritual para convertirse en testigo de Cristo hasta la sangre. Ese momento estaba cada vez más cerca, el arresto y el camino hacia Roma. La vida de San Ignacio de Antioquía alcanzó su momento más decisivo cuando el Imperio Romano decidió ponerlo en el centro de su maquinaria persecutoria. A pesar de haber vivido décadas como pastor fiel, su destino como testigo de Cristo se selló en los últimos años de su vida. Lo que comenzó como un obispo que fortalecía a sus fieles en Antioquía, se transformó en un camino de martirio hacia Roma, en el que Ignacio dejaría un legado espiritual imborrable. El arresto de un pastor valiente. Las tensiones entre cristianos y autoridades romanas crecían constantemente. Los seguidores de Jesús eran vistos como un grupo subversivo, porque se negaban a rendir culto al emperador, práctica considerada como un acto político y religioso fundamental para el imperio. En este contexto, Ignacio fue arrestado en Antioquía alrededor del año 107 d.C., durante el reinado del emperador Trajano. Las fuentes nos indican que Ignacio fue acusado de ateísmo, un cargo paradójico, pues se debía a su rechazo de los dioses paganos. Para los romanos, no adorar a sus divinidades era equivalente a negar lo sagrado. Lejos de esconderse o huir, Ignacio aceptó su destino con una serenidad sorprendente. Su corazón ya estaba preparado. Había enseñado durante años a sus fieles que el martirio no debía temerse, sino abrazarse como el camino más perfecto para unirse a Cristo. El prisionero de Cristo. Tras su arresto, Ignacio fue encadenado y puesto bajo la custodia de un grupo de soldados romanos que lo trasladarían desde Siria hasta Roma. El viaje no fue corto ni sencillo. Las rutas del imperio estaban diseñadas para caravanas militares y mercantiles, pero no para un anciano prisionero que debía recorrer largas distancias cargado de cadenas. Él mismo, en sus cartas, se describe como un condenado cargado de fierros, pero libre en Cristo. Estas cadenas, que lo ataban físicamente, se transformaron en un signo espiritual. Ignacio las veía como una gracia, pues lo unían íntimamente a los sufrimientos de su Señor. Un camino que se volvió misión. El itinerario de Ignacio lo llevó por varias ciudades de Asia Menor, entre ellas Esmirna, Filadelfia, Trales y Magnesia. En cada una de ellas, los cristianos salieron a recibirlo con veneración y ternura, viéndolo no solo como un obispo preso, sino como un testigo vivo del Evangelio. Ignacio, en lugar de encerrarse en su dolor, aprovechó este camino hacia la muerte como una misión. Desde su condición de prisionero, alentaba a las comunidades, exhortaba a la unidad en torno a sus obispos y recordaba con pasión la centralidad de la Eucaristía. Fue en este trayecto donde escribió la mayor parte de sus 7 cartas, textos que hoy se conservan y que forman parte de los tesoros más antiguos de la tradición cristiana. Cada carta era una semilla de fe, una voz que transmitía la herencia apostólica a las generaciones futuras. Los temas de sus cartas. Los escritos de Ignacio tienen un tono vibrante, lleno de ternura pastoral, pero también de firmeza doctrinal. Entre los temas más recurrentes destacan: 1. La unidad de la Iglesia. Ignacio insistía en que la comunidad debía permanecer unida en torno al obispo, los presbíteros y los diáconos, pues veía en esta jerarquía la garantía de la fidelidad a Cristo y a los apóstoles. 2. La Eucaristía como cuerpo de Cristo. Defendía con fuerza la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Para él, este sacramento no era un símbolo vacío, sino la misma carne de Cristo entregada por nosotros. 3. El valor del martirio. Ignacio expresaba con emoción su deseo de ser triturado como trigo en las muelas de las fieras
para convertirse en pan puro para Dios. Veía en su futura muerte no un fracaso, sino la victoria más plena de su amor por Cristo. Ignacio ante las comunidades, uno de los momentos más conmovedores, fue su paso por Esmirna, donde fue recibido por San Policarpo, discípulo directo de San Juan y futuro mártir. Entre ambos se dio un encuentro fraterno que quedó grabado en la memoria de la Iglesia. Dos hombres formados en la escuela apostólica, fortalecidos mutuamente en la fe y conscientes de que el martirio era un destino glorioso. A cada comunidad que lo acogía, Ignacio dejaba palabras encendidas de amor y fidelidad. Aunque encadenado, transmitía la alegría de quien se sabe libre en el espíritu. Sus palabras tenían una fuerza tal que se convirtieron en auténticas cartas de testamento espiritual para toda la Iglesia. Una ruta de gloria. El camino de Ignacio hacia Roma no fue simplemente el traslado de un prisionero, fue un peregrinaje de fe. Allí donde pasaba, las comunidades cristianas lo miraban como a un apóstol viviente. Su serenidad y su entusiasmo ante la perspectiva del martirio eran un testimonio que transformaba corazones. Para los soldados romanos que lo custodiaban, Ignacio era una paradoja, un anciano encadenado, pero al mismo tiempo un hombre lleno de esperanza y sin miedo alguno a la muerte. Sus cadenas no eran signo de derrota, sino de victoria, la llegada a Roma y la fortaleza del mártir. Tras un largo y arduo viaje desde Antioquía, marcado por cadenas físicas y pruebas espirituales, San Ignacio de Antioquía finalmente llegó a Roma, la ciudad del imperio, centro de poder y también de persecución para los cristianos. Este momento no era simplemente la culminación de un traslado forzoso. Para Ignacio, era la antesala de su mayor testimonio de amor a Cristo, su encuentro con el martirio que había esperado con todo el corazón. Roma, la capital del poder y la prueba Roma en el siglo XIX, y era un hervidero de culturas, comercio y política. La ciudad, con su coliseo y sus templos, representaba el corazón del imperio romano, pero también era el epicentro de la persecución contra los cristianos. Las autoridades romanas buscaban mantener la unidad y el orden del imperio, y los seguidores de Jesús, que se negaban a rendir culto al emperador y a los dioses, eran vistos como subversivos peligrosos. Ignacio, sin embargo, no llegó con miedo. Al contrario, su espíritu estaba lleno de una serena valentía. Sabía que su destino no era la fuga ni la defensa de su propia vida, sino el testimonio pleno y público de su fe. Para él, Roma no era una amenaza, sino el escenario donde podría consumar su entrega total a Cristo. El mártir encadenado. Al llegar a la ciudad, Ignacio fue conducido a la prisión. Sus cadenas, que lo habían acompañado durante todo el viaje, eran visibles para todos. Un hombre anciano, un obispo, detenido simplemente por su fe. Pero lejos de mostrar miedo o desesperación, Ignacio irradiaba paz y alegría. Cada encuentro con cristianos, e incluso con aquellos que dudaban de su fe, era una oportunidad para fortalecer a otros y enseñar la unidad en la Iglesia. Sus cartas, que escribió durante el trayecto y las horas de prisión, reflejan la intensidad de su espíritu. Les pedía a las comunidades que permanecieran unidas en torno a sus obispos y presbíteros, y que consideraran la Eucaristía como el alimento que une a los fieles con Cristo, enfatizando que la verdadera vida cristiana requiere amor, obediencia y entrega. Fortaleza ante la muerte. Ignacio esperaba con ansias el momento de su martirio, viéndolo no como un final, sino como la consumación de su amor por Cristo. En sus escritos, describe su deseo de ser triturado como el trigo en las muelas de las fieras, una metáfora de cómo quería que su vida se ofreciera completamente al Señor. Para Ignacio, morir en Roma significaba unirse a la gran familia de mártires que habían dado su sangre por la fe, confirmando así la victoria de Cristo sobre el mundo y la muerte. Su fe inquebrantable y su serenidad impresionaban incluso a quienes lo vigilaban, mostrando que la verdadera libertad no depende de las cadenas físicas, sino del espíritu. El testimonio vivo de un pastor. Durante los días previos a su martirio, Ignacio recibió a muchos cristianos que buscaban su guía. Sus palabras seguían siendo firmes y alentadoras. Exhortaba a todos a amar la unidad, a respetar la jerarquía eclesiástica y a vivir en comunión con la Iglesia. Incluso escribió cartas a comunidades distantes, anticipando su muerte, para que su ejemplo sirviera de fortaleza a generaciones futuras. Ignacio entendía que el testimonio del obispo no debía limitarse a Antioquía, sino que debía trascender fronteras. Así, cada palabra, cada gesto,
Cada oración era un medio para difundir la fe y reforzar la esperanza de los cristianos dispersos por el imperio. Preparándose para el martirio, el Coliseo y los anfiteatros romanos eran lugares donde la violencia y la muerte se exhibían como entretenimiento. Pero para Ignacio, estos escenarios se transformaban en templos de gloria. Consciente de que pronto sería llevado ante las fieras, el obispo meditaba en la pasión de Cristo y en la vida de los mártires que le precedieron. Sus últimas cartas revelan un corazón ardiente de amor. No temía el dolor ni la muerte, sino que la esperaba, con anhelo y gratitud, pues cada momento de sufrimiento lo acercaba más a su Señor. La esperanza que trasciende. La llegada a Roma no fue un momento de derrota, sino la antesala de la mayor victoria de Ignacio, el testimonio pleno de su fe. Su camino, lleno de cadenas y dificultades, se transformó en un ejemplo eterno de fortaleza, valentía y amor por Cristo. Ignacio enseñó que la verdadera libertad se encuentra en la fidelidad a Dios, que la unidad de la Iglesia es vital y que la vida cristiana culmina en el amor entregado sin reservas. El glorioso martirio de San Ignacio de Antioquía. El viaje de San Ignacio de Antioquía culminó en Roma, pero su destino final estaba por revelarse: el martirio, la entrega total de su vida por Cristo. Para Ignacio, este momento no era temido, sino anhelado, porque entendía que morir por la fe era la forma más perfecta de unirse a Jesús y de dar testimonio de su amor ante toda la Iglesia. El Coliseo, escenario del sacrificio Roma, con su imponente arquitectura y su poder imperial, tenía un lugar en el que la violencia se exhibía como espectáculo: el Coliseo. Allí los gladiadores combatían y los mártires cristianos eran entregados a las fieras como advertencia para quienes se oponían al imperio. Ignacio fue conducido al anfiteatro rodeado de soldados y espectadores, pero lejos de sentirse intimidado, el obispo estaba lleno de gozo y paz interior. Su espíritu ardía de amor por Cristo y su fe era tan fuerte que se convirtió en un testimonio vivo para todos los presentes. Sus cadenas, que habían acompañado todo su viaje, ya no lo ataban. Lo elevaban porque cada paso lo acercaba más a Dios. La oración y el ejemplo hasta el último instante. Antes de ser entregado a las fieras, Ignacio rezó fervientemente. Sus palabras estaban llenas de confianza y gratitud, no solo por su vida pasada, sino también por el sacrificio que estaba a punto de ofrecer. Su oración reflejaba la profundidad de su fe y su total entrega. Señor, que estas fieras sean mi camino hacia ti, que mi cuerpo, aunque destrozado, sirva para unir a tu Iglesia y fortalecer a mis hermanos en la fe. Sus últimas horas no fueron de miedo, sino de amor y enseñanza. Al mirar a los espectadores y a los cristianos que lo acompañaban, Ignacio enseñaba con su ejemplo que la verdadera vida se encuentra en la fidelidad a Cristo, incluso frente a la muerte. El testimonio del martirio. El martirio de Ignacio no solo fue un acto de entrega personal, sino un mensaje para toda la Iglesia primitiva. En su sangre derramada se confirmaba la verdad que él había predicado durante toda su vida: la unidad de la Iglesia, la centralidad de la Eucaristía y el valor supremo del amor hasta el sacrificio máximo. Los cristianos que presenciaron su martirio quedaron conmovidos profundamente. Muchos comprendieron que la fuerza de Ignacio no provenía de su cuerpo, sino de su fe inquebrantable y de su amor por Cristo. Su muerte se convirtió en semilla de fortaleza y evangelización, inspirando a generaciones a seguir firmes en la fe. Una victoria espiritual. Aunque el Imperio Romano veía en su muerte una derrota de la fe cristiana, Ignacio logró todo lo contrario. Su martirio fortaleció a la Iglesia y confirmó la unidad que siempre había predicado. Su vida y su entrega enseñaron que el verdadero poder no reside en la fuerza o en la autoridad humana, sino en la obediencia, el amor y la entrega total a Dios. Ignacio se convirtió en un ejemplo eterno de valentía, mostrando que un cristiano puede enfrentar la adversidad y la muerte con paz, alegría y esperanza. Legado eterno. Las cartas que escribió en su camino hacia Roma y durante su prisión se convirtieron en tesoros espirituales. En ellas, Ignacio insta a los cristianos a mantenerse firmes, a amar la unidad de la Iglesia y a vivir con intensidad la fe. Estas cartas, junto con su martirio, consolidaron su nombre entre los grandes padres apostólicos, cuya influencia ha trascendido siglos y fronteras. Legado eterno y llamado a la fe. San Ignacio de Antioquía no solo nos
Dejó un testimonio heroico de valentía frente al martirio, sino también una herencia espiritual que perdura hasta hoy. Su vida, sus cartas y su entrega total a Cristo siguen siendo un faro de luz para todos los creyentes, enseñándonos que la fe auténtica se vive con unidad, amor y valentía. La influencia de Ignacio en la Iglesia, desde su martirio, las palabras de Ignacio continúan inspirando a generaciones. Él enseñó que la unidad de la Iglesia no es solo un ideal, sino un camino de salvación y fortaleza. La obediencia a los pastores y la fidelidad a los sacramentos, especialmente la Eucaristía, son pilares que fortalecen la fe y mantienen viva la comunidad cristiana. Su ejemplo nos recuerda que incluso en tiempos de persecución o dificultad, la firmeza en Cristo transforma los obstáculos en oportunidades para crecer en amor y santidad. Ignacio mostró que la verdadera libertad no está en evitar el sufrimiento, sino en ofrecerlo con fe por amor a Dios y a los hermanos. Oración a San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, valiente mártir y pastor fiel, tú que entregaste tu vida por amor a Cristo, intercede por nosotros ante el Señor. Fortalece nuestra fe, haznos valientes frente a las pruebas y ayúdanos a vivir en unidad con nuestra Iglesia. Que nuestras palabras y acciones reflejen siempre la entrega total a Dios y el amor hacia nuestros hermanos. Amén. Llamado a la acción. Hoy, podemos aprender de Ignacio que la fe no es solo creencia, sino acción y compromiso. Te invitamos a 1. Fortalecer tu fe diaria. Participa en la Eucaristía, ora con constancia y busca vivir según el ejemplo de Cristo. 2. Promover la unidad en tu comunidad. Respeta y apoya a tus líderes espirituales y trabaja por la armonía entre hermanos. 3. Compartir su legado. Difunde la historia de San Ignacio para que su valentía y enseñanza inspire a más personas a seguir a Jesús con amor y entrega. No dejemos que su ejemplo quede en la historia. Hagamos que su vida y martirio sigan siendo una luz para nuestra generación. Cierre inspirador. San Ignacio de Antioquía nos mostró que amar hasta el final, incluso ante el sufrimiento y la muerte, transforma la vida y la historia. Su martirio no fue un fin, sino un testimonio de la victoria de Cristo sobre el mundo. Cada vez que enfrentemos desafíos o momentos de dificultad, recordemos a Ignacio y su convicción. La fe verdadera nos hace fuertes, la unidad nos sostiene y el amor nos guía hacia la eternidad. Sigamos su ejemplo, viviendo con valentía y ofreciendo nuestra vida en servicio a Dios y a nuestros hermanos. San Ignacio de Antioquía, guíanos siempre en el camino del amor, la fe y la unidad, y que nuestro corazón arda con la misma pasión que el tuyo por Cristo.